Bienvenidos a Informa TV. Hoy, 19 de septiembre, veremos lo más importante que sucede a nivel nacional e internacional, por supuesto en materia de derechos humanos. Le comento que en nuestro país, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Embajada de Suiza, aquí en México, han suscrito un convenio de colaboración. En otra información veremos que en Birmania han liberado a presos políticos. Adjuntamente le informo que la Organización de la Salud señala que en un siglo la expectativa de vida en América Latina ha aumentado alrededor de 45 años. Esto y más es lo que veremos en tan solo unos instantes. Quédese con nosotros. Damos inicio a nuestro primer bloque de noticias nacionales. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis González Plasencia, y el embajador de Suiza en México, Werner Kohnla-Bluch, suscribieron ayer un convenio de colaboración para realizar el Encuentro Internacional de Defensorías, denominado La Protección de los Derechos de las Personas Migrantes en México y Centroamérica, el cual se llevará a cabo los días 5 y 6 de noviembre. Cabe señalarles que el citado encuentro internacional se desarrollará en el Salón Digna Ochoa y Plácido de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y ahí se analizará la situación de los derechos de las personas migrantes en la región a la luz de la labor de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. Asimismo, buscará el intercambio de experiencias y reflexiones entre los organismos públicos de derechos humanos y de las organizaciones de la sociedad civil, esto con el objetivo de que se impulsen mecanismos de cooperación y protocolos de atención a favor de las personas migrantes. Raúl Plasencia Villanueva, titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en nuestro país, manifestó que el sistema penitenciario es uno de los más grandes lastres en México y a pesar de la gravedad del tema, lamentó que las autoridades federales han tomado este asunto con plena ligereza. Entrevistado al término de la sesión inaugural del seminario denominado La Prevención de la Violencia de Género en México, retos en materia de derechos humanos, fue el Ombudsman Nacional quien señaló que cada vez es más difícil llevar a un criminal a la cárcel, pero cada vez más sencillo que estos se fuguen de los penales, como bien lo demuestra la evasión de los 132 reos de la prisión de Piedras Negras de Coahuila. En ese sentido, adelantó que en los próximos días la Comisión Nacional dará a conocer un diagnóstico previamente nacional sobre las condiciones de los 431 centros del sistema penitenciario en nuestro país, donde priman la falta de presupuesto, el autogobierno, el hacinamiento y la inseguridad. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí reconoció la labor del Ayuntamiento capitalino para facilitar la corporación policíaca con recursos del Subsesum en relación al respeto de los derechos de las personas y de su función como servidores públicos, lo que repercutirá, dicen, en una mejor policía y de más preparada y que atienda sensiblemente las necesidades de la gente en materia de seguridad. Así lo señaló José Ángel Morán Portales, titular de la Comisión de Derechos Humanos allá en San Luis, quien además resaltó que las acciones que se realizaron gracias a la voluntad de la administración tendrán obviamente una trascendencia que después podrá ser ejemplificada para replicarlo en otros municipios de ese mismo estado. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal hace la convocatoria a participar en el Foro de Seguridad Humana, una apuesta imprescindible, el cual tendrá lugar hoy y mañana jueves en las instalaciones del organismo defensor y también la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Cabe señalar que entre los temas que se verán ahí en este foro se encuentran los enfoques de la seguridad nacional, la seguridad pública, la seguridad ciudadana y la seguridad humana. La inauguración de dicho foro se llevará a cabo hoy en la Sala Digna Ochoa y Plácido de la Comisión Defensora de Derechos Humanos del Distrito Federal y ahí participará el Ombudsman capitalino Luis González Plasencia.
Si usted desea acudir o desea saber más sobre este foro, puede ingresar a la página de internet del Organismo de Derechos Humanos www.cdh.df.org.mx. Debido a que el paro de labores que mantienen algunos jóvenes en las diferentes preparatorias y facultades de la máxima casa de estudios de Morelia, esto está afectando a la mayoría de los estudiantes matriculados. En torno a esto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ya entregó al secretario de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo un pronunciamiento para que el Consejo Universitario garantice, bajo los mecanismos legales, la preparación académica de los alumnos y aplique las sanciones pertinentes a quienes están afectando la educación, que es, dicen, un derecho universal de todos los mexicanos. Así lo explicó José María Cázares Solórzano, presidente del Organismo de Derechos Humanos, quien además añadió que los paristas están perjudicando los derechos humanos a la educación de una gran cantidad de alumnos y de profesores. La Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal entregó los beneficios económicos otorgados por el Consejo para la Atención y Apoyo a Víctimas del Delito. Así lo dio a conocer el día de ayer la Comisión Defensora de Derechos Humanos del Distrito Federal. En esta ocasión, vale la pena señalarlo, la titular de dicha subprocuraduría puntualizó que el objetivo de estos apoyos es que se aminore el impacto del delito que han sufrido las víctimas. También vale la pena destacar que entre los beneficiarios de los apoyos económicos se encuentran una de las personas que fue recuperada con posterioridad al operativo realizado en enero del 2009 en la Casa Hogar, la Casita del Sur, el cual motivó la emisión de la Recomendación 4/2009 de la Comisión Defensora de Derechos Humanos allá del Distrito Federal. Adjuntamente fue la comisión quien señaló que reconoce todos estos esfuerzos institucionales que se han realizado para que las personas víctimas del delito y en su caso de violaciones de derechos humanos sean atendidas de manera integral. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila, Armando Luna Canales, señaló que desde el mismo día del reporte de la fuga de reos en Piedras Negras, se está trabajando en recabar la información para emitir una resolución en los próximos días. Además, aseguró que hasta el momento se han tenido contacto directo con los familiares de quienes se fugaron, como quienes permanecen en el Centro de Readaptación Social, esto con el objetivo de que se garantice que se respeten sus derechos. Además, también Luna Canales apuntó que la semana pasada la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizó un recorrido por los cerezos del Estado. Sin embargo, dijo que aún no se informa de los resultados obtenidos. Adjuntamente, el ombudsman estatal Luna Canales manifestó que él personalmente fue quien acompañó al personal que realizó esta inspección y aunque no se conoce bien lo obtenido, aseguró que se tiene contacto con ellos y se garantizó tener la información disponible en cualquier momento. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal lamenta el fallecimiento de Francisco Cisneros, defensor de los derechos de las personas con discapacidad, y expresa también su solidaridad a las y los familiares por su sensible fallecimiento. Francisco Cisneros, quien en vida fuera director general del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de Personas con Discapacidad en nuestro país, murió el pasado domingo rodeado de afecto de la sociedad civil y del reconocimiento de sus pares, con quienes compartió una lucha de más de 20 años después de haber sufrido un accidente que le generó la discapacidad. Desde 1997, Francisco Cisneros se sumó al trabajo de libre acceso a Asociación Civil, de la cual fue presidente y desde donde dio representatividad a nivel nacional e internacional a la defensa y promoción de los derechos de las personas con discapacidad. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí dio a conocer que como parte del módulo quinto del tercer Diplomado de Derechos Humanos y Víctimas del Delito que se llevó a cabo en este organismo, se analizó y se discutió la legislación nacional e internacional tendiente a garantizar los derechos de quienes se ven involucrados en algún proceso penal. De la misma manera, el organismo detalló que en estas sesiones de trabajo las cuales se desarrollaron en 2 jornadas de 5 horas cada una,
En ellas se acerca a los asistentes y se abordaron y discutieron diversas legislaciones, tanto nacionales como internacionales, y convenios respecto a los derechos de quienes son procesados, teniendo como base el artículo primero constitucional, el Código Penal y de procedimientos penales vigentes en aquella entidad. Y bien, esto es todo en materia nacional. Es momento de hacer un breve corte y regresando veremos una entrevista que la Comisión de Derechos Humanos de aquí de Chihuahua tuvo con la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla. Hola, ¿qué tal? En estos momentos nos encontramos enlazados vía telefónica con el secretario técnico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla, el maestro Víctor Vázquez Juárez, quien nos hablará sobre lo más relevante o lo más importante de las actividades que están realizando en estos momentos la comisión. Maestro, un gusto de saludarlo. ¿Cómo está? Muy bien, Lía, muy buenas tardes. Te agradecemos este espacio que una comisión amiga como la suya pues trabajen igual con nosotros en este tema de la defensa de los derechos humanos. Gracias por las atenciones. Al contrario, maestro, es un placer. Bueno, me gustaría que comenzáramos, que nos platique sobre cuáles son las acciones que está realizando actualmente la comisión. Fíjate que en materia de capacitación hemos tenido una colaboración amplia con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, especialmente con la Secretaría Técnica de la misma. Entonces hemos participado bastante con ellos. Recientemente realizamos un taller de actualización para organizaciones de la sociedad civil. La realizamos aquí en el estado de Puebla y en 2 municipios más, uno en el municipio de Coetzalan del Progreso y otro en el municipio de Tehuacán. Estas actividades pues tenían como finalidad fortalecer las actividades con las organizaciones de la sociedad civil, acercarnos y profesionalizar más a las organizaciones en materia de derechos humanos. Entonces, muy importante las actividades generadas, porque la respuesta que tuvimos de ellas fue bastante buena, y nos estuvieron inclusive solicitando que ampliáramos este tipo de actividades. Entonces, una actividad que se llevó a cabo con ellas con bastante éxito. Así es. Sí. Perdón, adelante, continúe. Sí, fíjate que otra de las actividades también con la Comisión Nacional fue unas jornadas de actualización para servidores públicos, a las que las comisiones de derechos humanos nos debemos más a la capacitación con ellos. Y bueno, estuvimos brindándoles un ciclo de capacitación y acudieron varias dependencias, y lo mismo la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos apoyó para llevar a cabo estas actividades, y estuvimos en varias sedes aquí en el estado de Puebla con la mayoría de instituciones gubernamentales que acudieron al llamado, y desde luego también una excelente respuesta por parte de todas las instituciones gubernamentales, y se tocaron temas como la importancia de los tratados internacionales, que hoy en día juegan un papel muy importante, cambian el paradigma de la defensa de los derechos humanos. Entonces estuvimos tocando ese tema, al igual que las reformas constitucionales en la materia. Entonces, por el tema, por las actividades muy importantes las que se desarrollaron en coordinación con la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Así es. En cuanto a la sociedad civil, ¿cuáles fueron los temas en los que se capacitó? Fíjate que fueron varios temas. Tocamos temas desde aspectos generales, la reforma en materia de derechos humanos, grupos en situación de vulnerabilidad, materia indígena también la tocamos, y un tema especial que es el cómo conseguir fondos, cómo conseguir recursos, el financiamiento de recursos para proyectos que realizan las propias organizaciones. Y bueno, ahí les explicaron que efectivamente existen partidas en donde las organizaciones las pueden solicitar para echar a andar programas inclusive de defensa de los derechos humanos. Esa fue a grandes rasgos las temáticas que tocamos en estas jornadas.
Así es. Maestra, ¿por qué nació en este tipo de capacitaciones hacia la sociedad civil? ¿Qué fue lo que surgió o para que tanto la Comisión Nacional como la Comisión de Puebla comenzaran a realizar estos tipos de actividades? Fíjate que consideramos que las organizaciones de la sociedad civil juegan un papel importante en la defensa de los derechos humanos, ya que ellas son las que en muchas de las ocasiones reciben primeramente a la persona que ha sido vulnerada en sus derechos, y bueno, a través de las organizaciones llevan o propician la defensa de los mismos. Y en todo caso, en la ley acá de Puebla, ellas mismas pueden presentar las quejas a favor de una persona que ha vulnerado sus derechos. Tomando en consideración este punto, entre la Comisión Nacional y nosotros se decidió implementar este tipo de actividades de capacitación para que no nada más se presenten quejas por presentarse, sino se sepa realmente cómo presentarlas, en dónde, a qué horas, como requisitos, y tuvieran el material actualizado en materia de derechos humanos. Entonces, importante para que se actualizaran las organizaciones, precisamente propiciando esta defensa de los derechos humanos, por el acercamiento que ellas tienen con la sociedad. Y meramente para que conocieran en realidad qué es lo que hace la comisión, ¿verdad? Así es, efectivamente, para hacer un vínculo, consideramos un vínculo perfecto con las organizaciones de la sociedad civil, y bueno, el acercamiento es para ello, ¿no? Para estar trabajando muy cercana, muy de la mano. Muy de la mano, así es. Claro, en cuestión de prevención, ¿no? De los derechos humanos, claro que sí. Así es, maestro, también tengo entendido que entre las acciones de capacitación, la comisión ha creado también unas cartillas de derechos y deberes de personas, algo que me parece muy interesante. ¿Podría contarnos un poco de esto, por favor? Sí, fíjate que llegando a la administración del maestro Adolfo López Vadillo, se dio a la tarea, preocupado por la difusión de los derechos, y sobre todo que la gente, la sociedad nos pedía que dirijamos materiales muy cercanos, muy de fácil uso, que no tuvieran un lenguaje muy elevado, que no lo pudieran entender. A veces los términos jurídicos que utilizamos como abogados, nos entendemos entre abogados, pero a veces queremos que nos entiendan los demás. Entonces nos pedían que acercáramos esos servicios de la manera muy sencilla que se comprendiera. Entonces los dimos a la tarea de estar editando cartillas, diversos temas, como el de derechos y obligaciones de las personas, conoce y protege tus derechos humanos de las mujeres, derechos y deberes de las niñas y los niños, y recientemente unas cartillas muy especiales que también nos pedían las organizaciones de la sociedad civil, que es la de defensores de derechos humanos. Y otra de las cartillas fue de las personas con discapacidad. De algunas de ellas inclusive las hemos mandado a traducir al náhuatl para hacer llegar a las comunidades indígenas, en donde prevalece más el idioma náhuatl, y pues hemos llegado a toda la población indígena a través de estas cartillas en su propio idioma. Es algo muy importante, creo yo, en el momento de hacer algo por las personas que no simplemente hablan el castellano y que simplemente hablan alguna u otra lengua distinta a nosotros, el acercarles los derechos de esta forma tan simple y tan palpable, ¿no? Como usted lo mencionaba, y no tan alta, ¿no? En cuestiones gramaticales como podría ser un abogado, como bien lo mencionaba. Pero coméntenos, aparte de estas cartillas, ¿qué otras acciones está haciendo la comisión para proteger y difundir los derechos humanos ahí en la ciudadanía de Puebla? Fíjate que también otra vez en coordinación con la Secretaría de Educación Pública de aquí del Estado de Puebla, y otra vez con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, vamos a llevar un ciclo de capacitación a todos los bachilleratos del Estado de Puebla. Estamos divididos en 16 regiones, y en esas regiones vamos a llegar a dar capacitación a todas las alumnas y a los alumnos en materia de derechos humanos, con temas como la violencia en la familia, la violencia en el noviazgo, derechos de los migrantes, lo que es trata de personas, lo que es medio ambiente, y nos vamos a dar a la tarea en la semana de iniciar este ciclo de capacitación para fortalecer precisamente esta difusión de los derechos humanos. Vamos a hacer un recorrido de aquí a diciembre por todos los centros educativos que tienen el nivel de bachillerato,
y bueno, tratar de impactar al mayor número de personas. Reforzando esta actividad, posterior tenemos una serie de concursos culturales en donde participan los alumnos. Alguno de ellos, por decir, es la oratoria, la declamación, el teatro, en donde los alumnos expresan lo que aprendieron en las capacitaciones que impartimos en un primer ciclo. Y entonces es un ciclo de actividades que estamos planeando y listos para desarrollar en todo el ciclo escolar 2012-2013 con la Secretaría de Educación Pública, también muy importante. Sin duda, todo es importante, señor secretario. ¿Algo más que usted desea agregar en estas acciones que realiza la comisión? Fíjate que una de las tareas primordiales debe de apostarse a la defensa de los derechos humanos a través de la difusión, a través de la prevención. Si nosotros estamos esperando a que exista una violación a derechos humanos sin hacer prevención o difusión, estaríamos un poco erróneos en ese camino que se sigue. Debemos de apostar más a este tipo de tareas, ir a capacitar a la gente, ir a decirle que no cometa violaciones a derechos humanos, al servidor público, llegar con estos materiales que eviten que llegue a cometer o lesionar algún derecho de las personas. Si no lo hacemos así, no lo hacemos saber antes de que lo llegue a cometer, a veces hasta por no tener los conocimientos necesarios, pues se violan este tipo de derechos. Entonces, para nosotros es muy importante apostarle a esta parte de difusión y capacitación, toda vez que a través de ello pues defendemos los derechos humanos. Así es, maestro, por mi parte es todo. Esta tarde agradezco que nos haya acompañado. Es un gustazo, como ya le mencioné, haber conversado con usted a través de esta plataforma informativa y esperamos que en nuestras próximas transmisiones tengamos igual la misma oportunidad de volver a contactarnos. Maestro, me despido de usted, deseando que tenga una excelente tarde. Gracias, muy amables a ustedes. Bueno, y ustedes que se encuentran con nosotros, no se despegue de su monitor. Vamos a una breve pausa, pero regresamos con mucha más información. Estamos de regreso para ver lo más interesante que sucede a nivel internacional. Le comento que el gobierno de Birmania puso en libertad a 514 presos, 87 de ellos políticos y 83 nacionales tailandeses, bajo una amnistía anunciada por el presidente Thein Sein a Estados Unidos. Así lo informó ayer el Ministerio de Información de aquel país. Sin embargo, el partido opositor Liga Nacional para la Democracia calcula que sigue habiendo algunas 200 personas presas políticas en las cárceles de aquella entidad. No obstante, con la medida de Thein Sein parece que se quiere mejorar su imagen de cara a la intervención de la Asamblea General de la ONU prevista para el próximo 26 de abril, convirtiéndose en esta forma como el primer líder birmano en acudir a la reunión anual en décadas. También cabe señalar que Occidente lleva tiempo pidiendo al país la liberación de todos los presos políticos como condición para levantar las sanciones contra el Estado durante el régimen militar que se llevó a cabo del año 1962 hasta tan solo el año 2010. Mediante una mesa de diálogo promovida por la Defensoría del Pueblo de Lima, allá en Perú, pobladores de la comunidad campesina de la provincia de Ollón llegaron a un acuerdo con la compañía de minas Buenaventura S.A.A. Esto porque vale la pena recordar que la comunidad campesina protestó contra esta compañía de minas el pasado 4 de abril del año 2011, derivándose de esta forma un conflicto que dejó como saldo una persona fallecida y 7 pobladores heridos, esto tras el bloqueo de la vía de Pasco-Ollón. Ante esta situación fue el jefe de la Oficina Defensorial de Lima, allá Fabián Tutaya Torres, quien convocó a una mesa de diálogo en la que participaron los representantes de la comunidad, además de la compañía de minas Buenaventura, el Ministerio de Energía y Minas y la Dirección de Energía y Minas del Gobierno Regional de Lima. Teniendo esto como un resultado, la elaboración de un convenio de acuerdo que, entre otros temas, acordó constituir un fondo de desarrollo sostenible a favor de aquella comunidad.
La expectativa de vida en América Latina y el Caribe pasó de 29 años en el año 1900 a 74 años en el año 2010. El 98% de los niños llega a cumplir el año de vida, cuando 100 años atrás solo lo hacía el 75% de ellos. Así lo manifestó la Organización Panamericana de la Salud en su informe presentado durante su 28ª conferencia que se celebra esta semana allá en Washington, D.C. No obstante, la Organización Panamericana de la Salud advirtió que las inequidades persistentes entre los países aún siguen continuando hacia el interior de estos mismos países. Por ello es que la directora de la Organización Panamericana de la Salud, Mirta Rosas Priago, señaló que se debe actuar de forma urgente y enérgica para hacer que esta región sea un lugar más equitativo y sostenible para todos sus habitantes actuales y futuros. La suspensión condicional de las ejecuciones de condenados a muerte anunciada por el presidente de Gambia, Yahya Jammeh, deja en grave peligro de ejecución al menos a 38 personas. Así lo afirmó ayer Amnistía Internacional. Yo les recuerdo que el pasado viernes 14 de septiembre el presidente Jammeh anunció la suspensión de las ejecuciones cuando estaba a punto de que se cumpliera el plazo que se había fijado para ejecutar todas las condenas de muerte. Hecho que, según Lisa Sherman Nicolaus, investigadora de Amnistía Internacional sobre Gambia, dijo que es insuficiente, manifestando que es necesario que la suspensión sea permanente con miras a la abolición de la pena de muerte en aquel país. Esto con el objetivo de que se alivie en parte la angustia de los condenados a muerte y de sus familiares. El relator especial de la ONU sobre el derecho a la educación exhortó al gobierno y a la ciudadanía de Ecuador a que participe de manera activa en la realización y protección de esa garantía. Al concluir su visita oficial de 8 días a ese país, Kichore Shin afirmó que la educación es un bien público y que el Estado nunca debe renunciar a su obligación de mantenerlo así, pero recordó que también es una responsabilidad social. También durante su visita el experto reconoció los grandes avances que se han hecho en las leyes y políticas públicas relacionadas con la educación en Ecuador, como la Constitución del 2008 y la última reforma de las leyes de educación. A pesar de estos avances, Shin señaló que todavía persisten retos entre los que destacan la infraestructura deficiente, la baja calidad de la educación y las disparidades en el acceso. En este contexto, el experto subrayó la importancia de que se establezcan los estándares para que se monitoree y promueva una buena educación de calidad allá en el Ecuador. Reggie Clemons, un estadounidense negro de 40 años que ha estado en el corredor de la muerte durante 19 años por el asesinato de 2 jóvenes, concurrió este lunes a una corte en Missouri, donde sus abogados pidieron un nuevo juicio. Clemons, quien ha agotado todas las instancias de apelación, estaba muy calmado durante esta audiencia con traje y corbata proporcionados por sus abogados. Así lo dijo la integrante de Amnistía Internacional de Estados Unidos, Laura Molle. Yo les comento que Amnistía Internacional ha presionado ya distintas veces al Estado para que cambie la sentencia de muerte de Clemons. Esto debido a que las denuncias de coacción policial y su mala conducta del fiscal y un jurado es predominantemente blanco. El Programa Mundial de Alimentos, en colaboración con el gobierno de Guatemala, distribuye ayuda a unas 39,000 personas afectadas por la sequía en aquel país. El representante de este programa en esa nación centroamericana, Guy Gaubrau, señaló que Guatemala es altamente vulnerable a los fenómenos naturales y al cambio climático. Además, agregó que la actual sequía ha afectado a cientos de familias y ha dañado sus cultivos, en particular los de granos básicos que se usan como el sustento principal. Por ello, entre las raciones familiares que se distribuyen entre estas familias se incluye el arroz, el frijol y la harina fortificada para unos 20 días. Además, Grabo subrayó que la prioridad de este programa del Mundial de la Alimentación es que se asegure que las familias afectadas, es decir, más de 20,000 personas en la actualidad,
reciban toda la atención que necesitan, esto con el objetivo de que se pueda evitar un deterioro de la seguridad alimentaria de aquel país. La Defensoría del Pueblo de Lima, Perú, dio a conocer este lunes el reporte mensual de conflictos sociales número 102, correspondiente al mes de agosto del año pasado, de este año, en el cual se registra un total de 243 conflictos sociales. De ellos, 167 se mantienen activos, en tanto que 76 se encuentran en estado latente. Además, este reporte pone de relieve que durante agosto de este año, 86 casos continuaron siendo tratados mediante procesos de diálogo. De estos, 52 fueron tratados mediante mesas de diálogo y comisiones de alto nivel. Por otro lado, este reporte número 102 da cuenta de 3 conflictos sociales resueltos, uno laboral, uno de gobierno nacional y otro vinculado al cultivo ilegal de la coca. Si usted desea saber más sobre este reporte, lo puede encontrar más información detallada en la página del reporte de conflictos sociales de la página de la Defensoría de allá de Lima, Perú, es defensoría.gov.pe/conflictos/sociales. En otra información, le comento que fue precisamente el de ayer cuando el representante especial de las Naciones Unidas y la Liga de Estados Árabes para Siria, Lakhdar Brahim, visitó 2 campamentos de refugiados localizados en Turquía y Jordania, cercanos a la frontera de Siria. Durante su estancia en el campamento Satari, el funcionario conversó con los refugiados y agradeció también al gobierno y al pueblo jordano por su generosidad. Además, dijo que el objetivo de esta visita es también el poder ser testigo de esta tragedia y ver de primera mano los esfuerzos humanitarios hechos por la comunidad internacional para luego transmitirlos a las Naciones Unidas la próxima semana. En cuanto a la situación en Siria, Brahim manifestó que es muy peligrosa y desafortunadamente, dijo, esta no evoluciona de manera favorable, sino que más bien se está deteriorando. Y bien, esto es todo lo que pasa a nivel nacional e internacional. Yo soy Lea Montañez y le comento que nos puede visitar a través de nuestra página de Facebook como InformaTV y nos puede seguir por Twitter como @InformaTV_DHNet. Los espero el día de mañana con más información.